desde el último año y medio estoy completamente centrada en la docencia, en la investigación, después de mi paso también por Cíclica, y lo que aquí veréis no es una explicación de distintos proyectos, sino una reflexión a partir de conceptos que arrancan y que salen de proyectos que he podido coordinar, ya sea desde el ámbito profesional, pero también desde el académico y también desde otro, pues más desde el propio activismo desde mi localidad, ¿no? A nivel de comisariado artístico. Entonces voy a enumerar, a presentar, a abrir una serie de ventanas que nos ayuden a introducir otros elementos para tomar distancia sobre cuestiones que son transversales y que van a ir apareciendo seguramente en todos los proyectos, como ya hemos visto los de la Col con Carlas y con el resto de compañeras, ¿no? Yo me he basado esto en experiencias y proyectos de codiseño, básicamente en el espacio público, que es el campo y la dimensión en la que me he ido especializando desde la práctica y también la teoría y la historia. Pues para empezar voy a estar unos 20-22 minutos, voy a enumerar unos 7 elementos, ¿no? 7 conceptos. El primero que había escogido era la idea de construcción, arrancando de este binomio, ¿no?, presentado por el seminario, construir comunidades. Pues, ¿qué puede tener que ver, ¿no?, la palabra construir, la idea de construcción, con la idea de participación? Y por esto quería arrancar con esta cita de Michel Desserteaux, que dice que la memoria latente es la capacidad de un lugar para ser performado, alterado y transformado, ¿no? La idea de participación con la idea de transformación como sustrato, ¿no? Y además añadiendo esta frase de Descartes que dice en el año 92, ¿no?, que en realidad la arquitectura se ha convertido en algo demasiado importante para ser dejado solamente en manos de los arquitectos y arquitectas, ¿no? Y lo que hace falta es una metamorfosis, una transformación real para desarrollar nuevas características en la práctica de la arquitectura, pero también otros patrones de formas de comprender la propia participación y el rol de la autoría en los profesionales, ¿no? Entonces esto lo quería relacionar con esta imagen que salió en uno de los muros durante un proyecto de comisariado que estaba haciendo en mi población, que duró unas 7-8 ediciones, ¿no?, para vincular la idea de transformación con la idea de esperanza, ¿no? Idea de deseo, ¿no? Y ahí hay una cuestión, una dimensión también muy, muy ética en el traslado. Es una apuesta para la participación transformativa, ¿no?, pero de forma reversible desde quien participa y desde aquel que también dinamiza, ¿no? Y en este sentido, pues arquitectos y arquitectas nos movemos bien, ¿no?, también en este contexto, porque tenemos el aliado del espacio, el elemento construido, ¿no?, para dejar huellas y evidencias físicas y dejar rastro de esta transformación. Aquí podemos ver, ¿no?, esta balsa que de algún modo intenta cristalizar y articular todo un proceso transformativo, participativo, ¿no?, que hubo detrás, ¿no? Una arquitectura que nos sirve para ser evaluada y desde ahí también evaluar los resultados de los procesos participativos, que muchas veces también se pueden, pues, diagnosticar desde los impactos, efectos y beneficios que producen, que no tienen por qué estar en la esfera material, ¿no? Pueden también tener que ver, como en este proyecto, ¿no?, desde Cíclica y con Cava en colaboración, pues analizábamos la transformación en la dimensión más económica y productiva en estas huertas termales, pero también los beneficios a nivel de espacio público, ¿no?, en la dimensión más cívica, y a su vez también la transformación
en el área política, a nivel de representación, tanto institucional que se estaba creando, pero también en la propia población participante. El siguiente elemento, construir comunidades, pues tenía que ser la palabra comunidad, era necesaria que apareciera, y de aquí pues quería también tomar prestada esta pregunta que nos hace Marina Garcés y que dice: ¿y si nosotros, refiriéndose a esta comunidad, no somos unos y otros puestos frente a frente, sino la dimensión del mundo mismo que compartimos? Es decir, ¿y si la comunidad no es una agregación de personas unidas por un propósito, sino justamente estas relaciones que nos unen y que a su vez nos separan? Y aquí, ¿no?, en esta puesta en crisis también, y una mirada más a contrapelo sobre la idea de comunidad, ¿no?, en el proyecto de la recuperación del sistema de riego, se hacía muy evidente el deseo de una cohesión, ¿no?, como expectativa, como esta también dimensión ética, ¿no?, de querer construir comunidad, ¿no?, una comunidad donde era muy difícil llegar a relaciones de equidad, ¿no?, porque nos enfrentábamos a una comunidad que no tenía representación propia, la propia comunidad usuaria de ese espacio, y que tendía a su propia pérdida, la idea de la comunidad perdida, porque como veis aquí, ¿no?, pues una generación de edad muy avanzada con una falta de relevo generacional, ¿no?, con una cuestión y unos pozos de saberes que no encontraban sus espacios de transmisión. Muchos de ellos ya traspasaron, ¿no?, ya fallecieron. Y para el proyecto el principal reto era cómo poder hacer convivir esa propia comunidad que representaba, ¿no?, a casi alrededor de 90 personas que trabajaban en esas huertas, pero desde su espacio de representatividad y el grupo motor que veíamos, cómo podían dialogar con otras comunidades que coexistían también en este espacio, ¿no? Como vemos, pues, dos comunidades de mujeres con orígenes muy distintos que se disputaban los propios espacios en sí, ¿no? Pero a su vez también era necesario entender las distancias, ¿no?, casi los pactos de silencio que se habían establecido entre ellos. Y también, de algún modo, entender cómo aparecían otras comunidades pues, más efímeras, más esporádicas, ¿no?, de aquellas personas que se sentían convocadas pues, a los actos artísticos que se estaban dando también en paralelo, o las propias dinámicas de participación. Y nosotras mismas, ¿no?, cuál era la comunidad de la que formábamos parte, que podía ser la artística, académica o también científica, ¿no? Entonces, la principal pregunta desde la participación era cómo podemos convocar a aquellos que ni siquiera podemos llegar a pensar, ¿no?, y qué canales podemos establecer para también a quienes llegamos a convocar, que se puedan sentir invitadas y estar, ¿no? Evidentemente el espacio, ¿no?, como tercer elemento, como nuestra zona de confort como arquitectas que somos. Y de aquí pues retomar esta cita de Victoria Turner, esta teórica, que nos dice que cada ocupación o transgresión o transformación del espacio nos ofrece una reinterpretación del mismo, una resignificación, ¿no?, y que de este modo el espacio puede ser contemplado como una agregación de capas, ¿no?, de escrituras, un propio palimpsesto. Y si a eso le añadimos la cuestión de Lefebvre, que nos dice que cada sociedad produce su espacio, pero que a su vez esta sociedad es producida por el propio espacio, pues entendemos esta idea de reciprocidad entre espacio y sociedad, entre espacio y comunidad, y la transformación que les une, ¿no? Entonces, él añade, si quieres cambiar una sociedad, tienes que cambiar su espacio, ¿no? Como Carlas decía, hay algunas disciplinas que no sostienen esta relación, ¿no? Pero pues para nosotros también el espacio pues puede ser un aliado en muchos momentos, ¿no?, para encontrar cómo la forma puede llegar a expresar estos procesos de transformación, ¿no?, y de algún modo buscar pues, los topos, los lugares desde donde se expresa esta participación, ¿no?, una participación que puede evaluarse desde lo físico, desde el máster también de arquitectura en el Vallès, donde he estado pues, los últimos años también coordinando
el taller de proyectos a nivel de participación, ¿no? Pues también nos enfrentábamos a una participación que buscaba en el espacio oportunidades para crear escenarios casi rituales o más simbólicos para poner en acto este proceso participado, ¿no? Ni que fuera como aquí veis, ¿no? Creando arquitecturas pues, más efímeras a la hora de convocar, ¿no? Para responder y dar lugar y sobre todo responder a la necesidad de crear vínculo. O bien el propio espacio en sí, ¿no? También ha llegado a manifestar en muchas ocasiones múltiples niveles de participación, desde pasar de una diagnosis a un proceso de proyecto autoconstruido junto con las usuarias y los alumnos pues, dinamizadores de este proceso, ¿no? El siguiente elemento es la cuestión del poder, ¿no? Un poder como vector pues, inevitable. Y aquí de nuevo con Dessertó, que nos dice que la ciudad es un escenario casi infinito, ¿no? Constante y donde se da una batalla silenciosa. ¿Una batalla de qué? Pues de poder, ¿no? Que guía esta transformación. Y en esta batalla ya podemos distinguir dos protagonistas, ¿no? Estos aparatos que producen un espacio disciplinado y que van estructurando el sistema social y las condiciones pues, que nos unen o nos separan, pero a la vez y en paralelo otras formas de reapropiación que pueden ser colectivas o individuales, que se pueden expresar como formas de resistencia y pueden eludir a estas formas de poder. Por lo tanto, ya vemos, ¿no? Distintas formas también de participar desde polos que pueden ser complementarios o opuestos, ¿no? De arriba abajo o de abajo a arriba. Un poder que puede ser un agente dominador o un poder que puede ser un agente empoderador, ¿no? Y desalienador. Esto, pues, subrayarlo en la cuestión de la participación porque siempre está ahí, ¿no? Por esto ponía también estas imágenes del proyecto de la recuperación de las huertas termales, donde los distintos conflictos y las discusiones tan fuertes y muchas veces que teníamos y donde se expresaba cierta agresividad entre nosotros como arquitectas, ¿no? También los agentes de la administración y las propias pues, usuarias, ¿no? Ponían mucho en escena esta idea de la participación en relación a su esencia, ¿no? La democracia en sí, demo de población, ¿no? de personas y cracia de acros en griego, ¿no? Del propio poder. Por lo tanto, el principal reto, ¿no? Cómo sostener este derecho a decidir quién decide qué, ¿no? Y en qué momento y cómo pues, a combinar y hacer sostenible la relación entre inclusión y diferencia, ¿no? Entre inclusión y diversidad. Y esto es una cuestión que también desde la investigación pues, puedo ir de algún modo profundizando en ello, ¿no? Este arquitecto británico, John Turner, hacía este diagrama donde lo dejaba muy claro de una manera muy simplificada, ¿no? Y nos enseñaba aquí mano derecha cómo estamos acostumbrados a entornos construidos que se han desarrollado y elaborado pues, de arriba a abajo, ¿no? Donde es el sector público quien planifica, construye y administra en colaboración con el privado y dejando a un espacio como muy relegado y al margen, ¿no? el papel de las personas usuarias, pero él estuvo observando en otros contextos, ¿no? Pues latinoamericanos, experiencias exitosas en que el entorno construido se daba justamente de abajo arriba, ¿no? Donde era el sector popular, la ciudadanía, quien administraba, construía y planificaba, ¿no? En relación a colaboraciones puntuales también con proveedores comerciales o el propio sector público. Él no nos hablaba de, bueno, está vivo aún, ¿no? No defiende la idea de poder, sino que habla de control de recursos y de medios, ¿no? Y el antepenúltimo elemento es la idea de conocimiento, pues participación como poder y conocimiento en sí, ¿no? La idea de saber qué es todo aquello que generamos, ¿no? Y este discípulo, Peter McLaren, de Paulo Freire, del pedagogo, nos dice que el conocimiento es una construcción social que está totalmente enraizada
a las relaciones de poder, ¿no? Algo que nos puede parecer muy evidente, pero que desde la participación pues, se evidencia, ¿no? Totalmente. Donna Haraway, ¿no? Desde una visión pues, más contemporánea, nos hablaría de la mirada parcial, ¿no? y también de sus privilegios. Y Patrick Geddes ya en 1905 ya era muy consciente de esta idea de parcialidad, de la mirada de unos y otros en relación a un entorno, ¿no? construido, y para sus diagnosis participadas ya en ese entonces, ¿no? desarrolló un poco la teoría de la ciencia cívica para integrar una mirada hacia el proyecto, hacia el espacio que fuera muy sistémica y que fuera holística, y reconocía que el conocimiento se construye a partir de estas tres variables que son siempre interdependientes entre sí, ¿no? Las personas, las actividades que realizan, ¿no? sus propias prácticas, y las características físicas y geográficas de un propio lugar, ¿no? Agentes generadores de conocimiento y de saber, para asegurar un enfoque sistémico y holístico. Un enfoque como más rizomático, ¿no? que podemos tener los arquitectos que nos dedicamos a la participación, y que se contrapone con otro tipo de conocimiento que emerge y que muchas veces facilitamos su emergencia, que es el conocimiento en profundidad, ¿no? como pozos de sabiduría que se construyen en vertical en relación a una parcela de saber como muy concreto, como en este caso podría ser aquí, ¿no? en el proyecto de las huertas termales, pues toda la cultura en relación al cultivo, ¿no? hortícola, y a la gestión del agua, desde el cual, desde nuestra mirada más horizontal y ajena, nos es muy difícil poder entrar y saber. Entonces, la participación también desde cómo organizar dinámicas para que este conocimiento en profundidad pueda emerger, ¿no? Y como penúltimo concepto, la idea de disposición, de posición, cómo tomamos lugar al lado de qué, ¿no? Por esto, de nuevo, Turner nos dice, ¿no? que a los profesionales, ¿no? las profesionales, una vez podemos confrontarnos con las realidades locales y las personas que viven en esa realidad, solamente desde ese lugar podemos empezar a cambiar nuestros marcos perceptivos, ¿no? y abrir nuestras actitudes para poder poner en cuestión y en duda certezas que hasta ese momento habíamos dado por inamovibles, ¿no? y casi por inmóviles o por ciertas en sí, ¿no? Y esto tiene que ver también con Donna Haraway, cuando nos dice que mirar desde abajo es un problema, es un reto que requiere al menos tanta pericia, tanto rigor, ¿no? con los cuerpos, con el lenguaje, con lo visual, ¿no? como las más altas metodologías técnico-científicas. ¿Y esto qué tiene que ver con la participación? ¿no? Pues muchas veces hemos sido lanzadas, ¿no? a participar desde dinamizar los procesos, pero también participar de ellos sin una cultura previa de la propia participación, ¿no? Y aquí se nos está diciendo que necesitamos una mirada crítica y procesos también para formarnos en ellos, ¿no? Y nosotros, pues todos los que estamos aquí, pues supongo que por esto estamos aquí, ¿no? Para también pues formarnos y cuestionarnos nuestras propias prácticas y nuestros errores para transformarnos a partir de ellos. Por esto también con este diagrama mostraba el máster habilitante, ¿no? en el Vallès, también donde he estado coordinando estos procesos, intentábamos ver cómo la idea de responsabilidad tenía que ver con este compromiso, ¿no? con la presencia y con la posición que podíamos ocupar en relación al proceso. Una responsabilidad, un compromiso en ciclos de aprendizaje-servicio, donde la participación pues, también hacía muy evidente que no somos más que agentes externos que entramos en un contexto del cual volvemos a salir, ¿no? Y ahí pues, suceden muchas turbulencias, ¿no? que nos desubican y muchas veces pues, nos sacan de nuestra zona de confort en sí, ¿no? Y algo en lo que también pues, insistimos, ¿no? y es importante también pues, subrayar, o al menos desde mi punto de vista, es que la participación tampoco trata de
de dar voz, ¿no? O de hacer visible algo que no lo es, sino de mantener una escucha activa en relación a los silencios, ¿no? Pero no algo que no puede emitir sonido, sino esos silencios que nosotros no podemos, o esas voces que no podemos llegar a escuchar, ¿no? O visibilizar aquello que no podemos ver, pero que ya tiene su propia proyección o tiene ya una voz propia, ¿no? Entonces, por esto ponía también, ¿no?, estas imágenes de estudiantes que activaban pues, este ejercicio de ponerse al lado de, ¿no?, y desde la escucha pues, ir descubriendo cuáles eran los retos, las necesidades y las dificultades y cómo situarse frente también las diferencias. Pero también a nivel pues, colectivo, ¿no?, cómo organizar estas dinámicas que los talleres, ¿no?, para poner en práctica este diálogo con la diferencia, ¿no? Cómo incluirnos y cómo, como decía Haraway, ¿no?, desde nuestros cuerpos, nuestro lenguaje, nuestra mirada frente al otro o la otra, ¿no?, podemos empezar a crear de forma conjunta, ¿no? Poner el cuerpo también como ritual en la práctica de la participación. Y termino con este concepto, el tiempo, ¿no?, un vector que todo lo cruza y que nos puede servir también para regresar al inicio. Y me agarraba a esta frase que ahora nos parece ya muy clásica, pero que es muy reveladora, de 1847, va relacionada también con la idea de construcción, ¿no?, de transformación que decíamos al inicio. Y dice pues, que todo lo sólido se desvanece en el aire, ¿no?, todo lo sagrado es profanado y al final las personas nos vemos compelidas a contemplar con mirada fría nuestras vidas y nuestras relaciones con los demás, ¿no? Estamos desposeídos por el tiempo, ¿no?, para desalienarnos de este sistema, ¿no?, y recuperar nuestra presencia como sujetos políticos, ¿no?, y conectarnos con esta idea pues, básica y tan profunda o más esencial de democracia, ¿no? Y en esta idea pues, también la participación desde la investigación-acción participada, atravesada por el tiempo, implica que la transformación implica una transición, ¿no?, un tiempo, pasar por unas fases que pueden ser pues, pautadas a nivel metodológico, ¿no? Y también esto nos interpela a ver cómo gestionamos nuestro tiempo en relación a lo común, ¿no?, más allá de las prioridades individuales y personales que tenemos, ¿no? Cuál es nuestro tiempo que damos a aquello colectivo o aquello que parece que no resuena tan directamente con nuestras vidas. De nuevo el tiempo con la idea de comunidad, ¿no? Y esto pues, nos hace entender también desde los talleres la idea pues, de biorritmos, de que cada contexto, cada espacio, cada comunidad tiene sus formas de hacer, ¿no? Y se hacen pues, muy evidentes las incompatibilidades entre agendas en la participación, ¿no?, ya sean políticas, ya sean institucionales o bien académicas, ¿no? Pero en la participación el tiempo es sagrado, ¿no?, y es algo por lo cual luchar desde cada posición para que pueda ser respetado para hacer una buena participación, ¿no? El tiempo muchas veces rápido no nos juega a favor. Termino con esta imagen que nos devuelve al escenario de inicio en estos muros que vemos aquí, ¿no? Es donde en ese muro veíamos en la continuación de él, ¿no?, aparecía esa pintada de la esperanza que veíamos al inicio, ¿no? Entonces también el tiempo desde otra escala como un vector que es modulador de la transformación, pero también de la idea de una comunidad que se transforma a sí misma y que es cambiante, y esto también pues, nos devuelve esta idea de la participación como expectativa, como imaginario, como aquello que proyectamos, ¿no? Y también nos invita a repensar pues, lo que hemos sido y lo que queremos ser, a la vez de también hacer muy evidente lo que realmente podemos llegar a ser. Entonces, con esto lo dejo. Muchas gracias.